don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 281 al 285. Mance, que acababa de regresar al campamento, aún sentía la profunda culpa por los guerreros salvajes que había matado con sus propias manos. Era como si una cuerda le apretara fuertemente el corazón, dificultándole la respiración. Olvídalo, Mance. No es culpa tuya, dijo su esposa, Daya, entregándole una remolacha aún tibia. Por alguna razón, Daya no había tenido mucha hambre últimamente. Asintió Mance. Viserys está tan enfadado porque Styr actuó por su cuenta. De lo contrario, no habríamos perdido a tanta gente. Sigurd, consciente de las grandes pérdidas que sus acciones habían causado a los pueblos libres, ofreció una gran cantidad de provisiones de ten como compensación. Tras hacer un inventario de sus provisiones actuales y añadir las de ten, Mance sintió una oleada de confianza. Mientras no los atraparan en los próximos 10 días, podrían considerarlo una victoria. Su plan era reunir a algunos guerreros de élite y mujeres lanceras y esconderse cerca de las Colmillos Helados, una tierra de montañas y bosques perfecta para ocultarse. La principal razón para separarse del campamento principal fue la abrumadora fuerza de Viserys y la Guardia de la Noche. Con más de 1000 soldados bien equipados, podían tomar el campamento fácilmente. Permanecer allí no era una opción. No nos queda mucha comida, así que elijan los mejores víveres para traer, ordenó Mance. Ningún problema. Bueno. Tormund y los demás respondieron al unísono. Orell. Orell reaccionó al oír su nombre. Mance le entregó un pequeño costillar, con la grasa de color amarillo pálido aún adherida. Eres importante, dijo Mance. Mantén los ojos abiertos. Mance sabía lo valioso que era Orell. Su halcón podía alertarlos de cualquier peligro inminente, e incluso si Viserys usaba a su dragón ilegalmente, el halcón de Orell lo detectaría mucho antes de que llegara. Sin embargo, Mance estaba seguro de que Viserys no faltaría su palabra y usaría un dragón para buscarlos. Orell asintió. Mance desconocía que ya lo había traicionado. Ante la inminente amenaza de un dragón, Orell no podía concebir una rebelión. Creía que, puesto que Viserys les había permitido vivir, no les haría daño. Pero lo más importante es que, durante la reunión, cuando cruzaron miradas, Orell comprendió las verdaderas intenciones de Viserys. Así pues, el águila de Orell no solo no lograría ayudar a Mance, sino que se convertiría en la señal de Viserys. El señor dragón definitivamente no lastimará a su gracia Mance. Se dijo Orell a sí mismo, tratando de disipar la culpa que lo carcomía. Después de que Mance sacara a un grupo del campamento, Viserys y sus hombres partieron también hacia los Colmillos Helados. El viejo oso, ahora comandante en jefe, no tenía una razón concreta para estar allí. Pero Viserys le había salvado la vida hacía poco, y como emperador, era un hombre al que el viejo comandante debía un favor. Así que, por deber y gratitud, el viejo oso los siguió. Viserys había querido dejarlo en el Castillo Negro y traer a Benjen en su lugar, pero la lealtad inquebrantable del viejo oso prevaleció. Sabiendo que esa era la forma en que el anciano demostraba su apoyo, Viserys aceptó su presencia. Dado que se trataba de un ataque sorpresa, Viserys solo había traído a un centenar de hombres. La mayoría no llevaba armadura de hierro, pues resultaba demasiado impráctica más allá del muro, donde reinaban las brutales tormentas de nieve y el frío glacial. Allí, Viserys comprendió la sabiduría del dicho. La ballesta de un general es incontrolable, y las armaduras de hierro son demasiado frías para llevarlas. Aunque la extraordinaria constitución de Viserys lo protegía del frío, sus hombres no tuvieron tanta suerte. En ese clima tan duro, solo podían usar armaduras de cuero.
Incluso tensar un arco y disparar una flecha se convertía en un desafío en tales condiciones. Su gracia, la escalera del gigante está justo delante, le informó el viejo oso a Viserys. La escalera del gigante era uno de los puntos de acceso clave a los colmillos helados, un traicionero sendero de montaña formado por rocas erosionadas. Se asemejaba a una escalera, con capas y capas de piedra, cada escalón a la altura de la cintura para un adulto, como si hubiera sido construida para gigantes. De ahí su nombre. Mientras el grupo cruzaba la escalera del gigante, Viserys divisó un halcón que sobrevolaba la zona. No cabía duda. Era el halcón de Orell. Gracias a su habilidad alma de dragón, Viserys comprendió perfectamente su significado. Si seguían la trayectoria del halcón, sin duda encontrarían el escondite de Mance. Dentro de una cálida cueva, Mance y los salvajes esperaban pacientemente. Orell se sentó a un lado, con los ojos en blanco mientras entraba en el cuerpo de su halcón, escudriñando el paisaje desde arriba. Vio a Viserys y a su grupo acercándose. «Orell. Orell», exclamó Tormund, visiblemente aburrido. Solía venir de vez en cuando, ansioso por cualquier noticia sobre Viserys. Tormund, si ve a los cuervos negros, se despertará y nos lo dirá. ¿Por qué lo interrumpes constantemente?, murmuró y grité con impaciencia mientras afilaba una flecha. Ya es el 7º día. ¿Crees que ganaremos?, preguntó alguien del grupo. El tiempo había pasado más rápido de lo que se habían dado cuenta. Pero Mance, siempre precavido, les recordó: no bajen la guardia. Sigan enviando exploradores. Los halcones de Orell eran solo su primera línea de defensa. Cada día, Mance enviaba exploradores a pie a patrullar los alrededores de su escondite, formando así su segunda línea de defensa. En cuanto a la tercera línea, eran ellos mismos. No podían permitir que Viserys los capturara con vida. Mance no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Viserys tenía algún plan en mente cuando los dejó ir. Pero por mucho que lo intentara, Mance no lograba descifrar cómo pensaba Viserys encontrarlos. «Benjen». Una figura apareció fugazmente ante los ojos de Mance. Benjen Stark era, en efecto, un experto rastreador, y Mance había elegido específicamente a Orell y enviar a tantos exploradores para evitar ser encontrados por él. «Oye, creo que hemos ganado. Los orgullosos salvajes han derrotado al señor dragón. Eso equivale a medio año de cosecha», exclamó Tormund, apenas conteniendo la emoción. Ya se imaginaba cómo su título se alargaría aún más tras esta victoria. Los títulos que ostentaba Tormund ya eran impresionantemente largos. Mata gigantes, hablador de los altos, tocador de cuernos, rompehielos, puño de trueno, esposo de osos, afirmaba haberse acostado con una osa, rey del hidromiel de Rudihol, padre de las huestes y orador de los dioses. Quizás no comprendía del todo el significado de la mitad de esos nombres, pero eso no le impedía alardear de ellos en cada oportunidad. También podrías añadir cazador de dragones, hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. No, no, no. Tormund reconsideró rápidamente su postura, pues le parecía que matadragones era un título demasiado atrevido. Tan solo pronunciarlo le inquietaba. No pudo evitar recordar el momento en que el dragón de Viserys estuvo a punto de dominarlos a todos. Había sido un instante escalofriante y despiadado, frío y preciso. También recordaba cuando Viserys le arrojó una moneda de oro a Mance, dejando el destino de los salvajes en manos de ese pequeño trozo de metal. Tormund aún podía visualizar la moneda en el aire y la aterradora constatación de que sus vidas habían sido decididas por algo tan insignificante. Llamémoslo vencedor del señor dragón, pensó Tormund, algo avergonzado. Ganar una apuesta bien podría considerarse una derrota, ¿no? Sentado junto a la fogata, imaginó cómo alardearía de esto la próxima vez que tuviera público. Se rascó los piojos que le subían a la piel. El calor del fuego le producía somnolencia. Al poco tiempo, se quedó dormido. Mance lo notó, pero no dijo nada. Todos querían permanecer escondidos en la cálida cueva. Antes, Tormund siempre se ofrecía voluntario para patrullar, pero ahora incluso él parecía contento de quedarse cerca del fuego.
En ese preciso instante, regresaron los exploradores del clan Ormford. Al informar que no habían encontrado rastro de Viserys ni de sus hombres, Mance sintió un gran alivio. Miró a Orell, esperando su confirmación. Tras un rato, Orell finalmente salió de su estado de cambiaformas, aunque sus ojos aún se estaban adaptando al entorno. ¿Qué novedades hay? ¿Encontraste su rastro?, preguntó Mance. Orell evitó la mirada de Mance, aunque Mance simplemente supuso que estaba débil después de haber pasado un tiempo en el cuerpo de su halcón. Su gracia, no he visto ninguna señal de Viserys ni de su grupo. Oh, qué bien, suspiró Mance aliviado. Descansa ahora. Yo me quedaré vigilando. No, su gracia, no estoy tan cansado. Solo necesito comer algo. Puedo arreglármelas. Descanse usted. De acuerdo, asintió Mance. Al ver la determinación de Orell, buscó una piedra plana para usarla como almohada y se recostó. El crepitar de la hoguera proyectaba un cálido resplandor amarillo sobre su rostro, pero apenas perturbó el sueño del rey más allá del muro. Al poco tiempo, Mance se quedó dormido. Orell miró a su alrededor. Cerca de allí, Rattlesir y Arma se habían acurrucado juntas para resguardarse del frío, abrazadas. No les prestó atención. Lo único que importaba era que Viserys venía, y nadie más lo sabía. ¿Durmiste bien, Lord Mance? Cuando Mance despertó, se encontró rodeado de miembros de la Guardia de la Noche y soldados de Viserys. Tormund y los demás ya habían sido hartados. Viserys permanecía sentado con serenidad sobre un pedestal de piedra, sosteniendo una chuleta de cordero grasienta sobre el fuego. La grasa goteaba y chisporroteaba al contacto con las llamas, impregnando el aire con un aroma delicioso. La luz anaranjada parpadeante proyectaba un tono dorado sobre el cabello y el rostro de Viserys, haciéndolo parecer notablemente diferente de la gente de más allá del muro. Junto a él había un pequeño surtido de especias, que esparció con despreocupación sobre el cordero. El aroma era embriagador, tentador incluso para Mance. Tenía un aspecto delicioso, y por un instante, Mance imaginó darle un bocado, y luego otro. Pero por muy tentadora que fuera la comida, no bastaba para distraerlo de la traición que ahora comprendía demasiado bien. Mientras observaba a Viserys compartir cordero asado con Orell, que estaba cerca, todo cobró sentido. ¿Cuándo? ¿Por qué?, exigió Mance, con la furia reflejada en sus ojos. Recordó el trozo extra de costilla asada que Orell le había dado antes de abandonar el campamento, y ahora comprendía que todo había sido parte del engaño. Orell bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su antiguo señor. Mance, dijo Viserys con aire despreocupado, los detalles no importan. Lo que importa es que te he vuelto a atrapar. Ahora reconsiderarás mis condiciones, ¿verdad? No. Esto no cuenta, exclamó Tormund con voz ahogada, pues evidentemente no le habían ajustado bien la mordaza. Como el trompetero, su capacidad pulmonar era extraordinaria, y escupió la mordaza con fuerza. Con el corazón latiéndole con fuerza, la voz de Tormund resonó por toda la cueva, haciendo eco mucho después del grito inicial. Gritó con tal volumen que hizo temblar las paredes. Había estado a punto de conseguir el título de vencedor del señor dragón, y la idea de perderlo ahora era insoportable. Sin embargo, en el instante en que los ojos violetas de Viserys se posaron en él, Tormund se acobardó al instante. Toda rebeldía se desvaneció mientras se preguntaba si tendría la oportunidad de lanzar una moneda al aire de nuevo. Viserys dirigió su mirada hacia Arma y Rattlesir, ambos atados como Tormund. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo?, preguntó. A pesar de su ira, Rattlesir mantenía una expresión desafiante, pero su postura lo delataba. Parecía menos un guerrero y más un marido reprendido y agraviado. Por supuesto, su gracia, la única razón por la que nos ha encontrado esta vez es por culpa de este traidor desvergonzado. Si luchara con honor, no sería rival para nosotros. ¿Sí?, añadió Arma, con la voz más suave de lo habitual, intentando mantener la compostura. El pueblo libre jamás aceptará semejante derrota. Los dos eran como un coro, y sus quejas sincronizadas los hacían parecer más una pareja discutiendo que dos guerreros. Para colmo,
Cuando Viserys los encontró, seguían enredados en una posición bastante comprometedora, lo que hacía que la escena fuera casi insoportable de presenciar. Viserys pudo ver cómo el miedo se apoderaba de todos. Incluso los salvajes, que antes eran audaces y desafiantes, ahora mostraban signos de temor, y esto no pasó desapercibido para la Guardia de la Noche. Su actitud había cambiado. Bien, pensó. Esta vez no mataré a nadie. Pero necesitan un poco más de persuasión para ceder de verdad. Pero teníamos un acuerdo, les recordó Viserys con tono sereno pero firme. Si los capturaba vivos esta vez, aceptarían mis condiciones. Ahora van a romper su promesa. ¿De verdad los libres son tan volubles y mezquinos? ¿Qué es ser inconstante? ¿Y qué es ser de mente estrecha? Preguntó Tormund, genuinamente confundido. Viserys hizo una pausa, optando por ignorar la pregunta de Tormund. Mientras hablaba, Arma y Ratlesir susurraban entre sí, tramando algo en voz baja. Finalmente, Ratlesir alzó la voz de nuevo. Su gracia, esta vez no cuenta. Fue por culpa de un traidor entre nosotros. La próxima vez, si logra capturarnos con vida, aceptaremos sus condiciones. Viserys no respondió de inmediato. En cambio, dirigió su mirada hacia Mance, el verdadero líder de los salvajes. Después de todo, la palabra de Mance sería la que tendría mayor peso. Mance asintió, con voz firme pero teñida de resentimiento. Sí. No podemos aceptar esta derrota, causada por un traidor, no por tus habilidades como señor dragón. De acuerdo, dijo Viserys, con una leve sonrisa en los labios. Esta vez, dime cómo quieres desafiarme y te daré otra oportunidad. Los miembros de la Guardia de la Noche intercambiaron miradas de desconcierto. La dura travesía de los últimos días había sido agotadora, y ahora parecía que sus esfuerzos eran en vano. Buscaron la guía del viejo oso, pero al ver que permanecía en silencio, no dijeron nada. Después de todo, Viserys había financiado toda la misión e incluso les había proporcionado a la Guardia de la Noche la armadura de cuero que llevaban puesta. Ninguno tenía motivos para quejarse, ya que se habían beneficiado del viaje. Mance, Tormund y el resto de los salvajes estaban aún más sorprendidos que la vez anterior. Viserys había aceptado sus condiciones otra vez. ¿Qué estaba pasando? ¿De verdad iba a dejarlos ir por segunda vez? Los rostros de los salvajes se iluminaron con la alegría de haber sobrevivido. Gracias a los dioses, murmuró Tormund, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Siendo un ateo impenitente, esta era la primera vez que mostraba algún atisbo de piedad. Al menos esta vez no hace falta echarlo a suertes. Pero surgió una nueva pregunta. ¿A qué deberíamos desafiar a Viserys? Ratlesir miró a Mance y, tras recibir un sutil gesto de aprobación, dijo: cada uno aportaremos 300 hombres para un combate individual. Si aceptas, nosotros aceptaremos tus condiciones. La mirada de Viserys se posó en Mance, y el entendimiento tácito entre ellos quedó claro. Los salvajes aún contaban con entre 300 y 500 hombres, e incluso gigantes, y al menos 200 de ellos podrían unirse a la lucha como guerreros. Mance asintió en señal de confirmación. Sí, dijo. Ese es nuestro reto. Arma, que nunca desaprovechaba una oportunidad, añadió con una sonrisa pícara. Sigues sin poder usar un dragón. Y tampoco puedes enviar un halcón a espiar. A estas alturas, entre los salvajes existía un consenso tácito de que Orell los había traicionado por completo, aliándose con Viserys. Así pues, esta vez se añadió una condición adicional. En realidad, si no les preocupara que Viserys descubriera sus planes, habrían desplegado con gusto tan solo 200 gigantes para la batalla. Con esos gigantes blandiendo enormes masas, incluso el encuentro más sencillo abrumaría a los hombres comunes. Viserys se rió entre dientes ante la audacia de los salvajes. Podía adivinar lo que tramaban sin mucho esfuerzo. De acuerdo, dijo, divertido. Acepto tu reto. Elige la hora y el lugar, y avísame cuando estés listo. Las sospechas de Mance se intensificaron al ver la facilidad con la que Viserys accedió.
Le quedó claro que Viserys no buscaba la vida de los salvajes ni la del supuesto rey más allá del muro. No, Viserys deseaba algo mucho más valioso: conquistar los corazones de los salvajes. La próxima vez, debo ganar, se prometió Mance en silencio. Se habían llevado casi la mitad de sus reservas de comida, y con la incorporación de los gigantes a la batalla, el consumo aumentaría aún más. Mance sabía que tal vez tendrían que recortar las raciones de los demás para mantener a los gigantes alimentados y listos para el combate. Tras desatar a los salvajes y ofrecerles algo de comida, Viserys se apartó, observando cómo Mance y su grupo se marchaban. Sus pensamientos se dirigieron a la cruda realidad del liderazgo. Empezaba a comprender más profundamente el dicho: las vidas humanas son la moneda de cambio de los emperadores. La siguiente batalla no sería tan limpia como esta. Habría muertes, muchas, muy probablemente. Y cuando la gente muriera, otros cuestionarían la necesidad de ello. Dirían: esta gente no tenía por qué morir, si nuestro señor hubiera matado él mismo a esos salvajes. Pero Viserys sabía que si mataba a Mance ahora, los salvajes se sumirían en el caos, lo que haría imposible reagruparlos. Y ese desorden solo le complicaría las cosas a largo plazo. Vidas y reflexionó. Trasladar a los pueblos libres al interior del país requeriría inmensos recursos, mano de obra inevitablemente, aún más vidas. Sin embargo, Viserys se enorgullecía de ser un emperador avaro, que valoraba enormemente la vida humana. Si hubiera una manera de salvar vidas, la habría aprovechado. Pero incluso el emperador avaro sabía que algunas cosas valían más que la vida misma. Mientras Viserys se preparaba para afrontar el próximo desafío de Mance, llegaron noticias urgentes desde Desembarco del Rey. Ronan, que había logrado mantenerse alejado del caos que rodeaba la Torre del Cabrestante durante un tiempo, ya no podía permanecer inactivo. Tras la aniquilación de la flota de Robert, él también zarpó con sus hombres hacia las ciudades libres, o quizás ahora deberían llamarse el Imperio Valirio. La noticia había llegado a través de la Víbora Roja. Dado que Viserys había dejado claro que su objetivo era la cabeza de Robert en el plazo de un año, los ejércitos de los distintos reinos y familias habían comenzado a retirarse en masa. Mantener un ejército tan numeroso en el campo de batalla resultaba económicamente ruinoso. Viserys calculó que el ejército estacionado en el norte regresaría a casa en unos 2 meses. En otras palabras, solo tenía 2 meses para resolver el problema con los pueblos libres. Cualquier demora solo fortalecería la resistencia cuando las fuerzas del norte volvieran. La razón de la decisión de Robert de retirar sus tropas era evidente. La repentina llegada de decenas de miles de soldados había devastado la seguridad, el medio ambiente y la economía de las regiones donde estaban acantonados. Incluso se habían producido escaramuzas entre los ejércitos de las distintas casas, lo que había sobrecargado aún más los recursos. A pesar de la retirada, la mayoría de las casas a excepción de Dorne y Alto Jardín permanecieron leales a Robert. Estaban demasiado involucradas en la rebelión como para simplemente desentenderse. Sin embargo, hubo otro acontecimiento intrigante. Robert había exigido que todos los señores enviaran a sus herederos a Desembarco del Rey. Viserys comprendió la gravedad de la situación. El corpulento rey ya no se sentía seguro. Le recordó a su padre, Aerys, quien una vez intentó una táctica similar. Pero a diferencia de Aerys, Robert fue disuadido por Ned Stark. Viserys sonrió con sorna, recordando cómo Aerys había exigido que Jon Arryn enviara a sus pupilos a Desembarco del Rey, solo para que Arryn se negara y, en cambio, alzara la bandera de la rebelión. Viserys sabía que los herederos de los señores eran activos vitales. Si Robert los enemistaba, la ya frágil dinastía Baratheon, al borde del colapso, podría desmoronarse de la noche a la mañana. La situación entre Robert y Cersei, la unión que más interesaba a Viserys, sorprendentemente había pasado prácticamente desapercibida. Ambas partes parecían ignorarse mutuamente, adoptando una actitud fría y distante respecto a su matrimonio. Los capas doradas se dedicaban a arrestar a cualquiera que se atreviera a chismorrear sobre la situación de la pareja real, manteniendo la fortaleza roja relativamente tranquila, aunque la inquietud latía fuera de sus muros.
En cuanto a los asuntos menores, incluyendo todo lo relacionado con Barristan, Viserys no les prestaba mucha atención. Había cuestiones más importantes en juego, y su atención seguía centrada en el gran partido que se avecinaba. Que yo sepa, ningún rey Targaryen se ha enfrentado jamás a una situación peor que la de Robert, dijo Aemon, acariciando la cabeza del joven dragón rojo mientras leía la carta. El dragón, apoyando su creciente cabeza en el regazo de Aemon, cerró los ojos con satisfacción, disfrutando de las suaves caricias. En unos meses, sería demasiado grande para tales comodidades. Mientras tanto, Viserys calculaba que en 3 meses su dragón amarillo sería lo suficientemente fuerte como para cargarlo. Para entonces, su capacidad de movimiento se habría ampliado considerablemente. Se imaginaba sobrevolando Poniente, visitando a los señores y recibiendo sus renovados juramentos de lealtad. Para cuando Robert se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, tal vez ya ondearían estandartes con el lema abajo el ciervo, restaurad al dragón. Por todo el reino. Sin embargo, Viserys hizo una pequeña corrección a la evaluación de Aemon. ¿Acaso la situación que enfrentó mi padre, el rey Aerys, no era igual de grave? Incluso Doran, siendo miembro de la familia de su nuera, solo envió 10.000 hombres en su ayuda. Pero Robert tiene que enfrentarse a ti, y a 7 dragones, respondió Aemon con una sonrisa, claramente de buen humor. ¿Has pensado en alguna manera de lidiar con los gigantes? Preguntó Aemon. Son solo gigantes, dijo Viserys encogiéndose de hombros. Se me ocurren al menos 9 maneras de deshacerme de ellos. Solo estoy decidiendo cuál causará la menor cantidad de muertes. Aemon hizo una pausa, lo miró pensativo antes de decir. Viserys. Tienes un buen corazón. Unos días después, Viserys visitó el campo de entrenamiento, donde Viejo Oso y Jorah estaban probando un nuevo equipo que él había diseñado. Los soldados se preparaban para usarlo en la próxima batalla. Este nuevo equipo era engañosamente simple. Un trabuquete y una red de pesca reforzada. Las redes estaban especialmente fabricadas, curtidas con cuero y reforzadas para evitar que los gigantes las rompieran. Estas redes eran disparadas por 2 trabuquetes, cuyos contrapesos las lanzaban al aire antes de que cayeran sobre las cabezas de los gigantes, limitando sus movimientos. Una vez neutralizados los gigantes, los pueblos libres, mal armados, supondrían un desafío aún menor. Arma creía que, desplegando a los gigantes, los salvajes podrían jugar con Viserys, pero no esperaban que tuviera aún más ases bajo la manga. ¿Podría considerarse un trabuquete parte de su ejército? Por supuesto que no. Pero una vez que los gigantes estuvieran atrapados, el resto de la batalla sería una derrota aplastante. Sus fuerzas irrumpirían, sometiendo fácilmente a los supervivientes. Tras esta batalla, Viserys habría capturado a Mance 3 veces, dejándolo escapar 2. Pero ya no tenía interés en seguir jugando con el rey más allá del muro. El ejército del norte pronto regresaría y el tiempo se agotaba. Tenía asuntos más urgentes que atender. Su gracia. Jorah y su padre saludaron a Viserys cuando éste se acercó. La experiencia cercana a la muerte que habían compartido había mejorado notablemente su tensa relación, y ahora pasaban más tiempo juntos. El viejo oso había aprovechado la oportunidad para conocer mejor a Viserys a través de su hijo, y su respeto por el legendario Targaryen no hizo más que crecer. ¿Hay algún problema con las catapultas? Preguntó Viserys, echando un vistazo a las máquinas de guerra recién construidas. No hay problema, su gracia, respondió Jorah Mormont. Ninguna en absoluto, repitió su padre, el viejo oso. Comandante Mormont, dijo Viserys, la próxima vez no podremos ir todos. Uno de nosotros tendrá que quedarse atrás y vigilar. Déjeme ir, su gracia, ofreció rápidamente Jeor Mormont. Con este equipo, estoy seguro de que puedo derrotar a los gigantes por usted. Su hijo permaneció en silencio, atrapado en un dilema. No sabía cómo responder. Le parecía mal pedirle a Viserys que no fuera a la batalla, igual que le parecía mal pedirle a su propio padre que se quedara atrás. Al final, optó por guardar silencio. Viserys, percibiendo la tensión, le dio otra orden.
Despeja más fortificaciones cuanto antes. Las necesitaremos cuando capturemos a los salvajes más adelante. Mientras tanto, Mance se preparaba para la batalla que se avecinaba. Los suministros escaseaban, sobre todo teniendo en cuenta su plan de reclutar al mayor número posible de salvajes. Cuantos más guerreros llevara a la lucha, más rápido se agotarían sus provisiones. En el campamento de los salvajes, habían colocado enormes ollas de cobre, tan grandes que 2 o 3 personas podían cocinar fácilmente en cada una. Solo gracias a los tents disponían de tantas ollas para calentar la comida. Los calderos estaban llenos de una mezcla caótica de ingredientes, mientras los salvajes hacían fila para echar lo que les sobraba. Mance había exigido que todos contribuyeran a la causa. No lejos de los calderos, un centenar de gigantes permanecían sentados en silencio, con la mirada fija en el guiso hirviendo. Eran la clave de la fuerza del pueblo libre, y necesitaban ser alimentados para poder luchar. De pie sobre una plataforma improvisada, Mance observaba la escena que se desarrollaba abajo. La mayoría de la gente solo podía ofrecer sobras. Algo oscuro sacado de sus bolsillos o, en el mejor de los casos, un pequeño trozo de carne o hueso. Muchos recurrían a arrojar tortas de hierba, la ración de los pobres. Una madre con un bebé en brazos llegó al frente de la fila, pero ya no tenía nada que dar. Sus ojos suplicaban a Mance, implorando en silencio clemencia. Insistía en que no tenía comida, que había dado todo lo que tenía. Pero Mance permaneció impasible. Su voz, dura e inflexible, resonó entre la multitud. Todos deben contribuir, dijo, sin apartar la mirada de los gigantes. Sabía que alimentarlos era la única manera de que los libres tuvieran alguna posibilidad de ganar la batalla que se avecinaba. Solo ganando podrían esperar preservar su libertad. La madre bárbara apartó a su hijo y, con manos temblorosas, descubrió un pecho. Hilos de leche blanca brotaron, goteando en el enorme caldero. Pero, ¿cuánta leche podía producir si ella misma estaba medio muerta de hambre? Apenas le alcanzó para unos pocos sorbos antes de que el flujo cesara. Desesperada, la madre sabía que esta escasa ofrenda no satisfaría la orden de Mance. Justo cuando se disponía a ofrecer el otro pecho, su bebé comenzó a llorar, hambriento del alimento que ahora le estaba dando. Dudó, dividida entre las exigencias del rey más allá del muro y las necesidades de su hijo. Quizás la raíz que escondí la última vez todavía esté ahí, pensó, sopesando su siguiente paso. Justo cuando estaba a punto de seguir exprimiendo la poca leche que le quedaba, la voz de Mance rompió la tensión. Ya basta. Siguiente. No carecía de compasión. Mance había abandonado la guardia de la noche porque sentía una responsabilidad hacia los salvajes, como un padre hacia sus hijos. No soportaba la idea de que un niño muriera de hambre por unas gotas de leche. Era la mínima bondad que podía mostrar como su líder. Es más, hacía poco que se había enterado de que su esposa estaba embarazada. Ese pensamiento lo conmovió aún más, recordándole que incluso en la guerra hay límites. Mientras el caldo marrón oscuro seguía hirviendo en el caldero, Mance se giró y saludó a los gigantes cercanos. Mag, el más grande de ellos, lideró la carga, y los gigantes, impacientes por esperar, se abalanzaron sobre el caldero. Les importaba poco el calor abrasador mientras engullían la sopa con sus enormes manos. Grieta. De repente, en su frenesí, 2 gigantes se pelearon por la olla, y el recipiente de cobre se partió por la mitad. La sopa hirviendo se derramó por el suelo, humeando mientras se filtraba en la tierra. A pesar del desorden, la gente libre y corriente se apresuró a recoger lo que podía, incluso si estaba mezclado con tierra y mugre. Tras casi un mes de preparación, Mance eligió un campo de batalla al oeste del Paso del Estruendo, una llanura perfecta para que los gigantes brillaran. El terreno era ideal, ofreciendo amplio espacio para que los imponentes gigantes se movieran con libertad. Junto con los gigantes y los guerreros que había seleccionado cuidadosamente, muchos salvajes lo habían seguido, ansiosos por presenciar la batalla, aunque se les mantuvo a distancia como meros espectadores. A pesar de su posición al margen, los salvajes tenían grandes esperanzas puestas en el ejército de gigantes de Mance.
Miren los brazos de Mac, dijo uno de ellos. Esos cuervos no serán diferentes de conejos en sus manos. Incluso Tormund, que orgullosamente se hacía llamar el azote de gigantes, sintió una oleada de inquietud ante la presencia de cientos de gigantes, cada uno de ellos el doble de alto que un hombre común. Por mucho que alardeara, no era tan ingenuo como para ignorar el inmenso poder que tenía ante sí. Aprendiendo de sus errores anteriores, Mance había seleccionado cuidadosamente no solo a los gigantes, sino también a los demás guerreros salvajes, asegurándose de que fueran leales y estuvieran bien alimentados, listos para luchar por la causa. Entre ellos se encontraba Ygritte, cuyo cabello rojo fuego la hacía destacar. Mance la hizo cabalgar delante de los salvajes, y su vibrante melena servía de faro para quienes la seguían. Gracias a su larga experiencia, Mance había aprendido que, si bien los salvajes eran fuertes y de sentidos agudos, su vista era deficiente. No podían ver bien más allá de los 10 metros, una característica común entre las criaturas grandes. Ygritte, ahora montada a caballo, ya no tenía que preocuparse de que sus cortas piernas la retuvieran. De hecho, tenía que reducir la velocidad con frecuencia para permitir que los gigantes y los salvajes la siguieran el ritmo. Mientras trenzaba distraídamente la crin del caballo, pensó: ojalá tuviera mi propio caballo. De repente, sus ojos divisaron un movimiento a lo lejos. Un grupo de jinetes apareció en el horizonte, con sus estandartes ondeando en lo alto. El estandarte negro del dragón de 3 cabezas, que destacaba sobre el paisaje nevado. «Es el rey de los arrodillados», exclamó Ygritte, sin aliento. «Todos tienen caballos». La realidad la golpeó con fuerza. Los gigantes, con sus zancadas gigantescas, apenas podían seguir el ritmo de los flacuchos caballos que montaban los salvajes. ¿Cómo podrían siquiera aspirar a igualar a los poderosos caballos de guerra de Viserys? Estamos perdidas, pensó, mientras el miedo se apoderaba de su corazón. Mance también sintió un escalofrío de pavor al ver acercarse la caballería. Había pasado por alto un detalle crucial. Los caballos de guerra eran escasos más allá del muro, y solo ocasionalmente se arrebataban a la guardia de la noche. Pero al sur del muro, abundaban. Cuando Mance se infiltró en Invernalia, vio allí más caballos de guerra que en cualquier establo de la guardia de la noche. Y ahora, Viserys los había traído al norte. Arma, que había estado caminando junto a Mance con una sonrisa de suficiencia, claramente complacido con el plan, se quedó estupefacto. Todos los cálculos, todas las estrategias, no habían tenido en cuenta un detalle crucial. El otro bando estaba jugando con oro. Cuando la formación de 300 caballos de guerra de Viserys apareció a toda velocidad, su presencia era tan temible como la de los gigantes. Mance intuía que los gigantes ni siquiera serían capaces de percibir el peligro que se avecinaba. Viserys cabalgó hacia el centro del campo de batalla, al frente de Jorah, Benjen y un grupo de jinetes. A petición de Benjen, Jon Snow cabalgó con ellos, con el peso de la presión sobre sus hombros. En el lado opuesto, Mance Rayder guiaba a Tormund y a algunos otros, con la tensión palpable en sus rostros. «Están haciendo trampa», bramó Tormund, señalando con enojo a la caballería de Viserys. «¿De qué estás hablando? Tú tienes 300 hombres, nosotros tenemos 300. Sois un montón de salvajes poco fiables», espetó Corin media mano con voz fría y cortante. Era el explorador al que Jon le habían ordenado matar para ganarse la confianza de los salvajes. El recuerdo le dolía como una vieja herida. «Nos llamáis salvajes, pero somos hombres libres y orgullosos», replicó Tormund, con los ojos brillando de desafío. Mientras ambos bandos intercambiaban insultos, Jon mantuvo la vista fija en Viserys. Sabía que la caballería no era la verdadera amenaza. Las catapultas que acechaban tras ellos eran el verdadero peligro. Todo aquello era una distracción, una estratagema para desestabilizar a los salvajes. «Esta es una estrategia que requiere fuerza para sostenerse», pensó Jon. Había oído historias de las conquistas de Viserys. Las 9 ciudades libres, el mar Dothraki. Territorios creados de la nada bajo su dominio. En comparación, Daeron el joven dragón había luchado por conquistar incluso Dorne, solo para ser emboscado y asesinado.
Ahora, de pie en presencia de Viserys, Jon tenía un nuevo ídolo. «Basta», ladró Viserys, con voz autoritaria pero tranquila. Jon notó que no había ni rastro de ira en sus ojos, solo cálculo. «Mance», continuó Viserys, con un tono casi burlón, «con tantos gigantes, ¿te alcanzará el suministro de alimentos?» Mance pensó de repente en la madre que había dado la leche de su hijo para el caldero. Permaneció en silencio, pero el peso de la pregunta lo inquietaba. «El acuerdo original era de 300 hombres para cada uno», dijo Viserys, endureciendo su voz. «Pero ahora habéis traído a más de 200 gigantes. ¿Quién intentó romper el trato primero? ¿Acaso me tomáis por tonto, Tormund?» Viserys le dirigió a Tormund una mirada penetrante, y por primera vez, Tormund, que siempre se había enorgullecido de ser más inteligente que la mayoría, sintió una punzada de vergüenza. Era como si Viserys lo hubiera calado por completo. «No hace falta que te orines en los pantalones solo porque viste mi caballería», se burló Viserys, con palabras mordaces. La caballería que lo seguía estalló en carcajadas, y el sonido resonó por todo el campo de batalla. Las burlas calaron hondo. Los salvajes, que habían depositado tantas esperanzas en su ejército de gigantes, comenzaron a flaquear. Incluso los simples mortales, que se encontraban a cierta distancia, parecían abatidos. Habían esperado que los gigantes fueran imparables, pero ahora se mostraban inseguros, observando cómo la caballería permanecía impávida. Conocían el poder de un caballo de guerra. Los exploradores de la Guardia de la Noche siempre les habían infundido terror, usando caballos para aparecer y desaparecer como fantasmas, atacando a su antojo. Pero ahora, al ver la caballería alineada ante ellos y peor aún, al vislumbrar a los 3 dragones de Viserys que se cernían en la distancia, la confianza de los salvajes flaqueó. Viserys había jurado no usar a los dragones, pero ¿cumpliría realmente esa promesa si las cosas salían mal? Y Grite, esperando a caballo, sintió una oleada de ira en su interior, aunque no lograba comprender el motivo. Apretó el arco, con ganas de tensar el arco y disparar a Viserys, pero algo la detuvo. Tanto sus emociones como su razón se rebelaban contra ello. El recuerdo del lanzamiento de moneda aún estaba muy presente en su mente. «Cuando nos conocimos en la conferencia de paz», resonó la voz de Viserys, atravesando el viento, «me dijiste que si lograba encontrarte y capturarte, aceptarías mis condiciones. Te encontré, te capturé, pero exigiste otro desafío, alegando traición. Y acepté, ¿no es así?» El viento arreció, llevando su voz aún más lejos por el campo. La imponente presencia de Viserys, amplificada por los elementos, parecía casi teatral. «Están montando a caballo», gritó Tormund con frustración en la voz. «¿Y si huyen? No tenemos miedo de luchar contra ustedes, tenemos miedo de que huyan». «¿Sí? Tememos que huyas», pensó Tormund para sí mismo, sintiéndose extrañamente orgulloso de su razonamiento. Pero Viserys lo despidió, volviéndose hacia Mance con un dejo de impaciencia. «Mance, admites que has perdido esta vez. Si lo haces, te daré otra oportunidad. Lucharemos de nuevo aquí dentro de 2 días. Trae a tus gigantes. Yo seguiré trayendo solo 300 hombres. Pero si vuelves a perder, tendrás que aceptar mis condiciones». Mance sopesó la oferta. Sabía que su infantería no tenía ninguna posibilidad contra la caballería, especialmente en un terreno llano y abierto como este. Viserys podría aniquilarlos como si fueran perros. «Eso es, demasiado fácil», pensaron Tormund, Ratlesirt, Arma e incluso Ygritte. Todos consideraban que las condiciones de Viserys eran demasiado generosas, demasiado simples como para confiar en ellas. «Debe tener un plan para acabar con nosotros», murmuró Tormund entre dientes, una sospecha compartida por todos los presentes. Cada concesión que hacía Viserys solo acentuaba sus dudas. La moral decaía, y con ella, su espíritu de lucha. De repente, la idea de mudarse al sur del muro ya no parecía tan inaceptable. «Si de verdad quisiera acabar con nosotros, no se tomaría tantas molestias», le susurró Arma a Ratlesirt. «Tal vez no quiera matarnos en absoluto», respondió Ratlesirt, aunque sus ojos permanecieron fijos en Mance.
El rostro de Mance delataba su lucha interna. La incertidumbre nublaba su expresión mientras sopesaba las palabras de Viserys. El único sonido era el aullido del viento y el resoplido de los caballos, mientras los salvajes aguardaban la decisión de su líder. Tras lo que pareció una eternidad, Mance finalmente habló. De acuerdo. Siempre y cuando no me derrotes a caballo esta vez, aceptaré tus condiciones y trasladaré a todos los libres al sur. Mis condiciones nunca han cambiado. Eres tú, rey más allá del muro, quien las modifica constantemente, se burló Viserys sin piedad. Mance aceptó la provocación con serena determinación. Entonces fijemos la fecha. Dentro de 2 días. Lucharemos de nuevo en 2 días. Declaró Mance. Los gigantes observaron cómo Ygritte, de cabello rojo, los rodeaba por los costados y luego por la espalda. Aunque no tenían ni idea de lo que tramaba, tanto Mance como su líder, Mag, no apartaban la vista de la figura pelirroja. Cuando los gigantes y los libres comenzaron a marcharse, Viserys se volvió y preguntó, ¿a qué distancia está nuestro trabuquete de aquí? La razón por la que había traído la caballería para hostigar a Mance era doble. Primero, para ganar tiempo mientras se transportaban los trabuquetes, y segundo, para desgastar a los gigantes agotando la comida en sus estómagos. El plan está funcionando, pensó Viserys con satisfacción. Tanto si Mance se lo piensa 2 veces como si no, no puede escapar de lo que he puesto en marcha. Lidiar con esta gente libre no justifica el uso de todas mis fuerzas. Sus pensamientos se desviaron hacia el bando de Craster en el conflicto. La mujer de Craster estaba a punto de dar a luz, probablemente en los próximos días. Viserys había ordenado a Orell y a Yoiser que vigilaran la fortaleza de Craster. Orell, siempre meticuloso, había rastreado cada palmo de terreno alrededor de la fortaleza, pero no había encontrado rastro alguno de los caminantes blancos. ¿Cómo se sacrifican, entonces, los descendientes de Craster? Se preguntó Viserys con una mezcla de humor negro. Es tan sencillo como cavar un hoyo, enterrar tierra y contar hasta 5. Interrogación de cierre. Era la primera vez que Viserys se encontraba tan absorto en el llanto de un recién nacido, algo que jamás había experimentado en su vida. Pero pronto volvió a centrar su atención en Mance y en la inminente batalla. Su gracia, parece que han traído unas catapultas en barco. Le informó Ygritte sin aliento a Mance, quien exhaló aliviado. Mance, antiguo miembro de la Guardia de la Noche, conocía a la perfección sus tácticas y armas. Sabía bien que los trabuquetes, a pesar de su imponente tamaño, eran notoriamente imprecisos. Incluso la Guardia de la Noche, defendiendo desde las alturas del muro, prefería las ballestas a las engorrosas máquinas de guerra. Mance había previsto que Viserys usaría algún tipo de arma a distancia, por lo que previamente les había dado a los gigantes grandes calderos para que los usaran como escudos. Los calderos redondos tenían el tamaño perfecto para las enormes criaturas. Tras recuperar la confianza, Mance llegó al lugar acordado después de 3 escaramuzas previas. Esta vez no hubo provocaciones previas a la batalla. Ambos bandos prescindieron del habitual intercambio de insultos y se centraron en preparar a sus ejércitos. Por parte de Viserys, la única preocupación real eran los 20 trabuquetes. Cada trabuquete requería 2 catapultas para disparar la red, lo que suponía un reto logístico. Sin embargo, los soldados que manejaban las máquinas estaban bien entrenados y acertaban 9 de cada 10 disparos, una tasa impresionante. Viserys colocó a los 100 hombres necesarios para operar las catapultas, mientras que a los 200 lanceros restantes los situó al frente. Mance, sin embargo, contaba con muchas más tropas. Desplegó a los gigantes para liderar su primera línea, flanqueados por 100 hombres a cada lado, intentando cercar a las fuerzas de Viserys. Todos, escuchen. Miren esa bandera negra. Es el rey Targaryen. El señor de los dragones tiene un suministro inagotable de comida. Si lo capturamos, nunca más volveremos a pasar hambre. Mance lanzó su último grito de guerra a los guerreros salvajes. Tormund, observando, tenía sus propios pensamientos. Viserys es solo un poco mayor, un poco más guapo y más alto, pero tenemos hombres igual de altos.
En cuanto a fuerza física y habilidad en combate, Tormund pensó que Viserys no era diferente de los soldados de la Guardia de la Noche. Si pudiera vencerlo una vez, todos estos problemas se solucionarían. Casualmente, Viserys pensaba lo mismo. Si logro derrotar a un líder como Tormund Rattlesyrt en combate singular, les destrozaré la moral. En ese caso, incluso si Mance regresaba, los salvajes podrían no unirse a él como antes. Como mínimo, dudarían. Tormund hizo sonar el cuerno, dando la señal de carga. Los pesados pasos de los gigantes resonaron en el suelo, pero su enorme tamaño los hacía más lentos que una carga de caballería. Carecían de la aterradora velocidad de los caballos al galope. Entre los soldados de Viserys había mercenarios de la Compañía Dorada. Aunque nunca se habían enfrentado a gigantes, sí habían combatido contra elefantes de guerra. Objetivos tan grandes como estos no son tan temibles como la gente cree, sabían los mercenarios. Arcos, flechas, lanzas. Eso es lo que se necesita. A pesar del ataque de los gigantes, la formación de Viserys se mantuvo firme. Sus soldados conservaron la disciplina, imperturbables ante el avance de las bestias. El propio Viserys calculaba con calma la distancia entre los gigantes y las catapultas, esperando el momento oportuno. Mance, observando desde la distancia, quedó atónito. Nadie puede hacer frente a la carga de un gigante. En su opinión, no existía fuerza al norte del muro capaz de detenerlos, especialmente cuando tantos cargaban a la vez. Fijó la mirada en Viserys, preguntándose cómo el rey dragón planeaba enfrentarse a esa fuerza imparable. Justo entonces, una serie de sonidos resonaron en el campo de batalla. Mance observó cómo Viserys daba la orden y se lanzaban las catapultas. Pero en lugar de piedras, algo más salió disparado de ellas. Algo que parecía estar hecho de ceniza. «Cúbranse con acero», bramó Tormund mientras cargaba junto a los gigantes. Las enormes criaturas alzaron sus calderos, usándolos como escudos mientras avanzaban a toda velocidad. Las piedras de los trabuquetes impactaron contra los calderos, abollándolos pero causándoles poco daño. Sin embargo, a continuación ocurrió algo inesperado. Las piedras no eran lo único que se lanzaba. Estaban sujetas a pesadas redes de pesca. Al desplegarse, las redes cubrían la densa formación de los gigantes. Algunas redes los cubrían parcialmente, mientras que el resto se arrastraba por el suelo como un largo manto ondeante. Cuando los gigantes que venían detrás pisaban las redes, arrastraban involuntariamente a los que iban delante. Las redes se tensaron. En lugar de romperse, se apretaron como cuerdas, atando a los gigantes entre sí. Más redes cayeron desde arriba y, a pesar de la fuerza de los gigantes, más de 70 u 80 quedaron irremediablemente atrapados. Parecían enormes insectos enredados en una telaraña, debatiéndose desesperadamente pero incapaces de liberarse. Cuanto más luchaban, más se estrechaban las redes, y algunos gigantes se hirieron en sus frenéticos intentos por escapar. Los ojos de Mance se abrieron de par en par, incrédulo, y su corazón latía con fuerza al ver a sus poderosos gigantes atrapados. Sintió un nudo en el estómago y un escalofrío le recorrió la nuca. Los soldados que creía que se oponían a los gigantes se dividieron repentinamente en dos grupos y comenzaron a avanzar en pinza hacia él. Entonces lo vio. El estandarte del dragón rojo. El mismísimo Viserys cargaba directamente contra él. Final del capítulo.